Now, for the past few Wednesdays, Ahora, por los últimos miércoles, we have been studying the book of Acts, hemos estado estudiando el libro de Hechos, chapter 16. el capítulo 16. And we are going to continue with a story that we started last Wednesday. Y vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada. In this study, we left Paul, Timothy, and Silas on their way to their second missionary trip. La semana pasada dejamos a Pablo, Silas y And- Timoteo Mhm. en su segundo viaje misionero. And they had gone through some really hard times. Y ellos pasaron por dificultades. Paul had a plan that what he wanted to accomplish in his missionary trip. Pablo tenía una idea de lo que él quería hacer en sus viajes misioneros. He wanted to go to certain churches. Él quería visitar ciertas iglesias. He wanted to preach the word of God. Él quería predicar la palabra de Dios. And he planned it. Y él planeaba, He planned to go out and visit all the churches that he had planted the first time. y él planeaba visitar todas las iglesias que él alguna vez plantó en el primer viaje. But as he started on his trip, Pero así como él empezó su viaje, God kept redirecting him. Dios comenzó a redirigirlo. He planned something, Pablo planeó algo, but God kept redirecting him. pero Dios seguía redirigiéndolo. And this is important for us to understand. Y eso es bien importante para nosotros comprenderlo. That at times we have great plans, Algunas veces tenemos planes and they're so great, y son tan buenos, tan grandes, they're so wonderful, son maravillosos, but they're not exactly the plan of God. pero no son exactamente el plan de Dios. And when Paul's plans were not the plans of God, Cuando los planes de Pablo no fueron los planes de Dios, you know what Paul did? ¿ustedes saben qué hizo Pablo? Paul adapted to the plan of God. Pablo se adaptó al plan de Dios. Because God's plans are better than our plans. Porque los planes de Dios son mejores que nuestros planes. The plans that God has for your life are greater than the plans that you have for your life. Los planes que Dios tiene para tu vida son mejores que los que tú puedes tener para tu vida. The dreams that God has for you are greater than the dreams that you may have for yourself. Los sueños y los planes que Dios tiene para ti, para tu vida, son mejores que los que tú puedes tener. So what do you need to do when God's plans do not align with your own? Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando tus planes no se alinean con los de Dios? You need to be flexible like Paul Tú necesitas ser flexible como fue Pablo. and be willing to flow with the Holy Spirit. Y necesitas empezar a guiarte por el Espíritu Santo. And if the Holy Spirit says, no, not that way, Y si el Espíritu Santo dice, no de esa manera, then you say, okay, Lord. tú entonces vienes y dices, ok, Señor. And if the Holy Spirit tells you that's not the job for you, Y si el Espíritu Santo te dice, ese no es el trabajo para ti, but that's my dream job, pero es mi trabajo, mi sueño, it's not for you, tal vez no sea para ti, because the plans of God are greater than our plans. porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Because God sees things that we cannot see. Porque Dios ve cosas que nosotros no podemos ver. Now, the same thing happened to Timothy. Lo mismo pasó con Timoteo. Last Wednesday, we saw how much he had to sacrifice for the sake of the. La semana pasada nosotros nos encontramos, vimos como Timoteo tuvo que sacrificar por el bien del reino de Dios. And he was doing the will of God, Y él estaba haciendo la voluntad de Dios, but it was painful. pero fue dolorosa. And he had to sacrifice himself Y él tuvo que sacrificarse él mismo to do the right thing, para hacer lo correcto, to be able to preach. para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Because last Wednesday we were seeing that at times doing the will of God is difficult. Y la semana pasada vimos que a veces es difícil hacer la voluntad de Dios. It's difficult. Simplemente es difícil. Now, when you've done everything right,
Ahora, cuando tú has hecho todo lo correcto, when you sacrifice yourself, cuando tú te has sacrificado and when you follow the lead of the Holy Spirit, y cuando eres liderado por el Espíritu Santo, then you're expecting some blessings. entonces tú estás esperando bendiciones. Lord, I've been praying. Señor, he estado orando, I've been reading the Bible with Impacto. yo he estado leyendo la Biblia con impacto, I'm reading it for these 45 weeks. lo he estado haciendo por estas últimas semanas And I'm believing that God is going to do a miracle. y yo estoy creyendo que el Señor va a hacer un milagro. Lord, I'm coming to church on Wednesdays. Señor, estoy viniendo a la iglesia los miércoles, I'm tithing. estoy diezmando I'm even raising my hands when the worship team is singing. e incluso estoy levantando mis manos cuando el grupo de adoración está cantando. And the other day I found myself doing the Pentecostal step. Y el otro día me encontré haciendo el paso pentecostal. No sé cuál. You know what that is, right? ¿Ustedes saben cuál es? Lord, I've been doing everything right. Señor, he estado haciendo todo lo correcto. But at times you may be doing everything right and things don't turn out the way that you expected them. Y tal vez tú estás haciendo lo correcto, pero las cosas no van de acuerdo como tú las quieres. And that's exactly what happened to the Apostle Paul and his team. Y eso fue exactamente lo que pasó con Pablo y su equipo. Look at what Acts chapter 16 verses 6 through 8 say. Paul and his companions traveled through the regions of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit kept them from speaking the word in the province of Asia. When they approached the province of Mysia, they tried to enter the province of Bithynia, but the Spirit of Jesus wouldn't let them. Passing by Mysia, they went down to Troas instead. Y encontramos en Hechos 16, del 6 al 8, como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia, Galacia y llegaron a la frontera de Misia. De ahí pensaban entrar en la región de Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Así que pasando de largo por Misia, bajaron al puerto de Troade. So they had done everything right. Ellos habían hecho todo lo correcto. They were being led by the Holy Spirit. Ellos habían sido guiados por el Espíritu Santo. And the Holy Spirit kept telling them, keep walking. Y el Espíritu Santo les seguía diciendo, sigan caminando. And they kept walking. Y ellos siguieron caminando. They were trusting God. Ellos estaban confiando en el Señor. But God led them to Troas. Y Dios los guió hacia Troade. And this place, Y en ese lugar it was a port city. era un puerto. They came walking. Ellos vinieron caminando. So there was no other place to go. Y no había otro lugar a donde ir. Paul didn't own a boat. Pablo no tenía un bote. So what is he going to do in a port city? Entonces, ¿qué él estaba haciendo en una ciudad portuaria? When he found himself in Troas, Cuando él se encontró en Troade, I think that he was really confused. yo pienso que él pudo haber estado algo confundido. Was the Holy Spirit really talking to me? ¿Será que el Espíritu Santo realmente me estaba hablando? Because I've been doing everything right. Porque he estado haciendo todo lo correcto And it doesn't make sense. y no hace sentido. Why take me to this city? ¿Por qué me llevó a esta ciudad? There's nothing that I can do in this city. No hay nada que yo pueda hacer en esa ciudad. I'm doing everything right, and I think that I'm missing what God is trying to do. He hecho todo lo correcto, pero pienso que estoy perdiendo la guía de lo que Dios quiere que yo haga. I've been trying to seek God, but somehow I don't understand what is going on. Yo estoy siguiendo a Dios, pero por alguna razón no alcanzo a comprender qué es lo que está pasando. I can't see. Yo no lo puedo ver. I don't understand. Yo no lo puedo entender. If God is really leading me, Si Dios realmente me está guiando, if I'm doing everything right, si estoy haciendo todo correcto, why things are turning out wrong? ¿por qué las cosas se siguen de la manera que están yendo? Paul was frustrated, Pablo estaba frustrado and he was in the dark. y él estaba en un lugar oscuro.
He was in the dark. Él estaba en un lugar oscuro. He had traveled 40 days. Él había viajado 45 días. 40 días. 40, yeah. He traveled 785 miles. Él viajó 785 millas. That's like walking from here to Atlanta, Georgia. Eso es, poniéndolo en perspectiva, caminando de aquí hasta Atlanta, Georgia. And after 40 days of following the lead of the Holy Spirit, Y después de 40 días de seguir la dirección del Espíritu Santo, it felt like he was between a rock and a hard place. él se sentía como entre la espada y la pared. That God was leading him, Él sentía que Dios lo estaba guiando, but then he led him to a place that didn't make sense. pero él llegó entonces a un lugar que no hacía sentido para él. You know, sometimes the Christian life requires faith. Ustedes saben, la vida cristiana requiere fe. And at times, the will of God does not make sense to us. Y muchas veces la voluntad de Dios no hace sentido para nosotros. But it is in the process of us trusting God Pero es en el proceso de nosotros confiando en el Señor. that God reveals himself to us. Es cuando Dios empieza a revelarse a nosotros. And you may be wondering, Lord, I'm trying to do your will, Y tal vez tú te estás preguntando o te estás diciendo, Señor, estoy tratando de hacer tu voluntad, but it's been so difficult. pero ha sido tan difícil. But I don't understand the things that are going on around me. Yo no entiendo las cosas que están pasando alrededor de mí. Why did you bring me here? ¿Por qué me trajiste aquí? It's snowing outside. Está nevando afuera. Why? ¿Por qué? So many people preaching in Hawaii. Hay mucha gente predicando la palabra en Hawái. Lord, I don't understand what you're doing. Señor, yo no entiendo qué es lo que tú estás haciendo. And the fact is that at times we don't need to understand, Y el hecho es que muchas veces no tenemos que entender, but we must trust. pero lo importante es confiar. We must trust that the God that was with us in the time of blessing, Tenemos que confiar que el Dios que ha estado en nuestro tiempo de bendición, the God that was with us when everything was going right, el Dios que estaba con nosotros cuando todo iba bien, is still with us. sigue con nosotros. He's still with us. Sigue con nosotros. The God that we serve is not a God that abandons us. El Dios que nosotros servimos no es un Dios que nos abandona. He doesn't tell you go there and leave you by yourself. Él no te dice ve para allá y Él te deja solo y abandonado. God is with you in the good times, Dios está contigo en los tiempos buenos and God is with you in the bad times. y en los tiempos malos. God is with you in the sunny days, Dios está contigo en los tiempos soleados and God is with you in the darkest of nights. y el Señor está contigo en las noches más oscuras. But what you need to understand Pero lo que tú necesitas entender, is that God is with you, que Dios está contigo. but are you with God? Pero ¿estás tú con Dios? You didn't hear me. ¿Ustedes no me escucharon? God is with you, Dios está contigo, but are you with him? pero ¿estás tú con Él? There was this lady, Me encontré esta persona, there was a lady una señora. that was driving her car with her husband, Ella estaba manejando el carro con su esposa, with her husband, con el esposo. con su esposo. These days you have to clarify, mija. Okay. And you remember, they were driving in this car that had this seat that was really long. Ellos estaban manejando este carro que tenía un asiento bien largo. And the husband is driving like normal. El esposo iba manejando normal And she was clear on the other side, y ella estaba bien hasta el otro extremo, leaning against the door. reclinada hacia la puerta. And she tells her husband, honey, Y ella le dice al esposo, cariño, I remember when we were dating. yo me acuerdo cuando nosotros estábamos saliendo de novios. How many of you ladies have ever said that to your husband? ¿Quién de ustedes damas le han dicho eso a su esposo? No se hagan, I know. Okay.
Honey, I remember when we were dating, you were so romantic. Cariño, yo recuerdo cuando cuando estábamos saliendo de novios, tú eras tan romántico. I remember that you used to drive Yo recuerdo que tú solías manejar with your left hand, con tu mano izquierda and you would hug me with your right hand, y tú me solías abrazar con tu mano derecha. and I would lean my head against your shoulder. Y yo solía reclinar mi cabeza en tu hombro. It was so romantic, Era tan romántico, but you're not like that anymore. pero ya no eres así. And the husband, Y el esposo, a man of God, un hombre de Dios, I gotta defend those guys. tiene que defender a los hombres. He tells her, honey, I'm still in the same place I was before. Cariño, estoy en el mismo lado donde yo estaba antes. I'm behind the wheel. Estoy detrás del volante. The one that moved away is you. La que se movió a lejos eres tú. If you wanted the hug, then come closer. Si tú quieres el abrazo, acércate. And that's what happens with us in our relationship with the Lord. Y eso es lo que pasa con nosotros en nuestra relación con Dios. Sometimes we say, God, where are you? Algunas veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Why are you not? Why I can't feel you? ¿Por qué no te puedo sentir? And the reality is that God is in the exact same place. Y la realidad es que Dios está en el mismo lugar. He will never leave you nor forsake Él you. nunca te va a dejar ni te va a abandonar. He loves Él you. te ama. He created you with a purpose. Él te creó con un propósito. The one that at times have walked away is you. Y la verdad es que el que ha caminado lejos de Él eres tú. And God tonight is calling you, come back. Y Dios te llama, regresa, Come back. regresa. You know why? ¿Tú sabes por qué? Because it is when we are faithful to God in the dark, Porque cuando nosotros somos fieles a Dios en lo oscuro, we get to experience the presence of God like never before. entonces alcanzamos a experimentar la presencia de Dios como nunca antes. That's exactly what happened to Paul. Eso es lo que exactamente le pasó a Pablo. Look what verse 9 says. A vision of a man from Macedonia came to Paul during the night. He stood urging Paul, come over to Macedonia and help us. Y allí Pablo tuvo de noche una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. So this verse is really interesting Este verso es bien interesante. because it doesn't say that Paul had a dream. No dice que Pablo tuvo un sueño. It says that Paul had a vision. Dice Pablo tuvo una visión. It says that it was nighttime, Dice que era de noche and at night you cannot see. y obviamente en la noche no puedes ver porque está oscuro. But in the moment when you couldn't see, Pero en el momento que tú no puedes ver, and that at the night time, en la noche, God showed himself to Paul. entonces Dios se reveló a Pablo. When Paul had been faithful all the way, Cuando Pablo fue fiel todo el camino and he found himself in a time of desperation, y tal vez él se encontró en un tiempo de desesperación, in a time of darkness, en un tiempo muy oscuro, Paul remained faithful to God. Pablo permaneció fiel a Dios. And God gave him a vision. Entonces Dios le dio una visión. God spoke to Paul. Dios le habló a Pablo. And God told Paul, I have a purpose for your life. Y entonces Dios le dijo a Pablo, yo tengo un propósito para tu vida. It is not an accident that you are in Impacto tonight. No es un accidente que tú estés en Impacto esta noche. It is not an accident that you're connected online tonight. No es un accidente que tú estés conectado en línea o esta noche. God has a purpose for you just like God had a purpose for Paul. Dios tiene un propósito para tu vida, así como lo tuvo para Pablo. But you will never understand the purpose of God. Pero tú nunca entendiste el propósito de Dios. You will never be able to understand it Tú nunca lo vas a poder entender unless you are faithful during the difficult times of life.
Si solamente podrás entender esto si sigues y permaneces fiel al Señor. You need to be faithful in the difficult times of life. Tú tienes que ser fiel en los tiempos difíciles de la vida. Because it was in the night time Fue en la noche that God spoke to Paul. que Dios le habló a Pablo. Now you may be in a season of night Tal vez tú estés en una temporada de noche where you can't see what's going on. y no estás pudiendo ver lo que Dios está haciendo. Remain faithful. Permanece fiel, Remain connected to God permanece conectado a Dios, because He has a purpose for your life. porque Él tiene un propósito para tu vida. He has a purpose for your life. Él tiene un propósito para tu vida. Now it's interesting, and this map may be difficult to see for some of you, Y es interesante, y tal vez este mapa no lo puedan ver a todos, but Paul was here in Troas. y Pablo estaba ahí en Troas, So now he had to cross to this area right here. y ahora Pablo tenía que cruzar a esa área. This is Greece, Esto es Grecia, the old Greek Empire eso es el antiguo imperio griego, that was called in biblical times Macedonia. que era llamado en el tiempo bíblico Macedonia. And the Bible says that Paul was here Y la Biblia dice que Pablo estaba ahí en Troas and that God called him to go here. y Dios lo llamó para ir a Filipo. You notice what is in between? Ustedes pueden ver lo que hay entre medio de esas dos ciudades. Water. Agua. How is Paul going to cross? Ahora, ¿cómo Pablo va a cruzar? He had this dream, Él tiene ese sueño. and they understand that it's the will of God, Ellos entienden inmediatamente que esa es la voluntad de Dios. but how are they going to cross? Pero ahora, ¿cómo ellos van a cruzar? I want you to notice what Paul, Timothy, and Silas did, Quiero que notes qué es lo que Pablo, Timoteo y Silas hicieron, because that's what we need to do. porque eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Immediately after Paul saw the vision, we prepared to leave for the province of Macedonia, concluding that God had called us to proclaim the good news to them. En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. So when God told Paul and his team what his purpose was, Entonces, cuando Dios le dice a Pablo y a su equipo cuál era su propósito, they don't leave right away. ellos no se van inmediatamente. They couldn't leave right away. Ellos pudieron haber ido inmediatamente, They couldn't leave right away. pero no lo hicieron, no pudieron. Why? ¿Por qué? They didn't have a boat. Ellos no tenían un bote. How are they going to cross? ¿Cómo iban a cruzar? Well, they needed to get money Ellos necesitaban tal vez hacer dinero in order to pay for the ticket to cross. para poder pagar por el ticket para cruzar. So how are they going to do that? Así es que, ¿cómo van a hacer ellos eso? They needed to plan the trip, Ellos necesitaban planear el viaje and that took time y eso tomó tiempo and work y trabajo and sacrifice. y sacrificios. They had to prepare for the trip. Ellos tuvieron que prepararse para el viaje. Sometimes when God speaks to us about his will Algunas veces cuando Dios nos habla de su voluntad and his purpose for our lives, y su propósito para nuestras vidas, we think that things are going to happen right away. nosotros pensamos que las cosas van a pasar inmediatamente. And no, No, you need to prepare yourself. tú necesitas prepararte. You need to prepare yourself. Tú necesitas prepararte. You need to start coming to Sunday morning groups and learning the Bible. Tú necesitas empezar a venir a los estudios de los domingos y empezar a prepararte. You need to start praying. Necesitas empezar a orar. You need to start reading your Bible. Necesitas empezar a leer tu Biblia. Maybe you need to start saving. Tal vez necesitas empezar a ahorrar. Maybe you need to start connecting in church and volunteer doing something Tal vez necesitas empezar a conectarte con la iglesia y empezar a servir so that you start learning how to serve God. para que tú empieces a entender cómo servir a Dios.
Because Paul didn't leave right away. Porque Pablo no se fue inmediatamente. He stayed and Él- prepared himself. Él se quedó y se preparó. He prepared himself. Él se preparó primero. And after he prepared himself, Y después de que él se preparó, then they left. ellos se fueron. Look at what verse 11 and 12 says. We sailed from Troas straight for Samothrace and came to Neapolis the following day. From there, we went to Philippi, a city of Macedonia's first district, a Roman colony. We stayed in that city several days. 11:12 dice, nos embarcamos pues en Troade y fuimos directamente a la isla de Samotracia y al día siguiente ya llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Ahí estuvimos algunos días. After they planned the trip, Después de que planearon el viaje, after they had everything they needed to cross the sea, después de que ellos tenían todo lo que necesitaban para cruzar el mar, they went to Macedonia. ellos fueron a Macedonia. And when they landed in Macedonia, Y cuando ellos llegaron a Macedonia, they had to travel still 10 miles west toward Philippi. ellos tuvieron que caminar 10 millas al este para Filipo. They had to walk 10 miles west to Philippi. Tuvieron que caminar 10 millas al oeste para Filipos. And when they got there, Y cuando ellos llegaron ahí, they found a small city. ellos encontraron una ciudad pequeña, It was a mining town, que era una ciudad minera, a very important city. una ciudad muy importante. And Paul established a church there. Y Pablo estableció una iglesia ahí. Now, this is important Y eso es bien importante, because this is the first church porque esa es la primera iglesia. that Paul establishes Esa es la primera iglesia que Pablo establece after walking for so long, después de caminar tanto, after going through a process of pruning, después de ir después de un proceso tan largo. it's the first church Es su primera iglesia. that he planted in Macedonia. Es la primera iglesia que él planta en Macedonia. And he carried that church in his heart. Y él lleva esa iglesia en su corazón. Many years later, Muchos años después, Paul is in prison Pablo se encuentra en prisión and he's remembering the church of Philippi. y él recuerda la iglesia de Filipos. And he writes a letter to the church of Philippi. Y él escribe la carta a la iglesia de Filipos. And he writes the letter that we call the letter to Philippians. Y él escribe esta carta que hoy nosotros la conocemos como Filipenses. Now, this is important Ahora, eso es importante because Paul was faithful to God porque Pablo fue fiel al Señor during the difficult times, durante los tiempos difíciles, during the time of obscurity. durante tiempos de inseguridad. Paul was faithful to God Pablo fue fiel al Señor when nothing made sense. cuando nada hacía sentido And God spoke to him y Dios le habló a él. and he said, go help them. Dios le habló a él y le dijo, ve y ayúdalos, Go help them. ve, ayúdalos. I have blessed you. I have blessed you. Yo te he bendecido, I have given you power. yo te he dado poder, I have given you authority. yo te he dado autoridad. You have a purpose. Tú tienes un propósito. You thought that I was done with Tú you. pensabas que yo había acabado contigo. You thought that you were going to Tú die. pensaste que tú ibas a morir. You thought that there was no hope. Tú pensaste que no había esperanza. But there is still hope. Pero aún hay esperanza. I am taking you to Macedonia. Ahora te voy a llevar a Macedonia. And you will be a Y blessing. tú serás una bendición. And you will start a church. Y tú vas a empezar una iglesia. And you will love
that church. Y tú vas a amar a esa iglesia. And even when you're far away, you're going to care for that church. Y aunque tú estás lejos, tú vas a cuidar esa iglesia. Te va a importar esa iglesia. Because Paul, you know Porque Pablo, ¿tú entiendes? that my purpose for you Mi propósito para ti. is that you need to learn to help others. Mi propósito para ti es que tú tienes que aprender a cuidar y a preocuparte por otros. Stop looking inside Deja de mirar hacia adentro and start looking outside. y mira afuera. And realize Y empieza a darte cuenta. that God has a purpose for your life. Empieza a darte cuenta que Dios tiene un propósito para tu vida. And your purpose is to help others. Y tu propósito es ayudar a otros. What are you doing to help others? ¿Qué estás haciendo para ayudar a otros? When was the last time that you prayed for a coworker? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un compañero de trabajo? When was the last time that you invited someone to church? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? When was the last time ¿Cuándo fue la última vez that you sat down with someone that was sad and just cried? te sentaste con alguien que estaba triste y solo lloraron? Your life has purpose beyond anything that you may be going through. Tu vida tiene un propósito más allá de lo que ahora estés pasando. And God is calling you Y Dios te está llamando to help others. a ayudar a otros. So get ready. Así es que ponte listo, Get ready ponte listo and do something. y haz algo. God wants you to help other people. Dios quiere que ayudes a otras personas. So get ready Así es que ponte listo and do something. y haz algo. Now, how do we get ready? Ahora, ¿cómo empezamos a prepararnos? Could you stand with me? How do we get ready? ¿Se pueden levantar? ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo How nos do we preparamos? get ready? ¿Cómo nos preparamos? Because God is calling each and every one of us Porque Dios nos está llamando a cada uno de nosotros to do something different. a hacer algo diferente. The purpose that God has for your life El propósito que Dios tiene para tu vida is not the same purpose that God has for my life. no es el mismo que Dios tiene para mi vida. It's different, Es diferente, but we all have a purpose. pero todos tenemos un propósito. So you need to embrace that. Así es que tú necesitas ir a buscarlo. You need to grab a hold of Jesus tonight Tú tienes que agarrarte de Dios. and say, God, Dios, will you show me the way? ¿me puedes enseñar el camino? Will you show me the way? ¿Me podrías enseñar el camino? Will you show me what my purpose is? ¿Me podrías enseñar cuál es mi propósito? Will you open doors so I can help other people? ¿Puedes abrir puertas para que yo pueda ayudar a más gente? Even if it's not the way that I thought that it was going to be. Y aunque no sea de la manera como yo pensé que iba a ser. But if you want to prepare ourselves, Pero quiero que, si tú nos puedes preparar, if we want to be prepared, si nosotros podemos estar preparados, we need to start with prayer. necesitamos empezar con oración. So for the next few minutes, Así es que por los próximos minutos, and I intentionally finished the message early así es que intencionalmente terminé el servicio temprano, so that we have some extra minutes así para tener un poco más de tiempo, so that you can take some time to pray. así es que tú puedes tomar un tiempo en oración. So right there where you are, would you close your eyes Así es que ahí donde tú estás, podrías cerrar tus ojos and could you speak to God? y podrías empezar a hablarle a Dios.